Hola, soy estudiante de licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría del 11º semestre de la Universidad Mariano Gálvez. Hablaremos de un tema muy interesante del curso de Seminario de Contabilidad. A continuación, les hablaré de la NIC 12, Impuesto a las Ganancias. Alcance. Para los propósitos de esta norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionen con las ganancias sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como podemos mencionar las retenciones sobre dividendos que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, estas asociadas o en acuerdo conjunto sobre las distribuciones de las entidades que informan. Esta norma tenemos que tomar en cuenta que no es de aplicación a créditos fiscales por inversiones. Objetivos. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué es un impuesto a las ganancias? Lo podemos definir como el impuesto que grava la utilidad tanto a las personas como las empresas u otras entidades legales. Los principales problemas que se presentan para quienes están llevando tanto el control como la contabilidad de una empresa al momento de contabilizar las ganancias es cuando se trata de las consecuencias actuales o futuras que vayan a ocasionar ya sea la recuperación o asimismo la liquidación del futuro del valor en libros de los activos que ya hayan sido reconocidos en los estados financieros. Otro problema que surge al momento de la realización de los sucesos o hechos económicos en el periodo corriente, es decir, en el periodo que se están elaborando los estados de situación financiera, asimismo como los estados financieros. Definiciones. Para una mejor comprensión, la misma nos da unas definiciones de algunos términos utilizados en ella, los cuales tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo, ¿qué es una ganancia contable? La ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. ¿Qué es una ganancia o pérdida fiscal? La podemos definir como la ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas, estas por las autoridades fiscales sobre las que se pagan o recuperan los impuestos a las ganancias. ¿Qué es un gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias? Este es el importe total que por este concepto se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, contenido tanto el impuesto corriente como el diferido. ¿Qué es un impuesto corriente? Lo podemos definir como la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias, esto relativo a las ganancias o pérdidas fiscal del periodo. ¿Qué es un pasivo por impuestos diferidos? Estas son cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. ¿Qué es un activo por impuestos diferidos? Son cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionadas estas con diferencias temporarias deducibles, así como la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no se hayan sido objeto de deducción fiscal. ¿Qué son las diferencias temporarias? Son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera, asimismo como en su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser diferencias temporarias deducibles y diferencias temporarias imponibles.
Estas las veremos más a fondo más adelante en la presentación. Y por último, ¿qué es una base fiscal de un activo o pasivo? Y este es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. Base fiscal. La base fiscal de un activo es el importe que sea deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que se obtengan las entidades en el futuro. Esto cuando se recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no se atributan a la base fiscal, entonces el activo será igual a su importe en libros. La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros, esto menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente será el importe en libros. Esto menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes. Reconoceremos pasivos cuando tengamos un impuesto por pagar que no haya sido liquidado. Reconoceremos un activo cuando los pagos anticipados en el resto del año o en el periodo sean mayores, lo cual generaría un impuesto por recuperar o en exceso. El reconocimiento no solo se reconocerá, como ya se los había explicado anteriormente, como impuestos corrientes, sino también por impuestos diferidos. Entonces, reconoceremos un pasivo cuando tengamos diferencias imponibles, y estas diferencias son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros. Esto cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Un activo lo reconoceremos cuando tengamos diferencias deducibles, y estas diferencias son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal, siempre correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o asimismo el pasivo sea liquidado. Diferencias temporarias. Una de estas diferencias es la diferencia imponible. Esta se determina porque los importes en libros de los activos son mayores a su base fiscal, o porque tenemos reconocimiento de ingresos o gastos en periodos distintos a su base fiscal. Diferencias deducibles. Las diferencias deducibles son el reconocimiento en libros de pasivos mayores o distintos a su base fiscal. Algunos ejemplos de estas diferencias temporarias pueden ser los métodos de depreciación, de vida útil, deterioro de activos fijos, propiedades de inversión, reconocimiento de cuentas incobrables y asimismo los inventarios. Para tener un mejor entendimiento de cómo es una diferencia imponible o deducible, podemos ver el siguiente ejemplo. Acá tenemos un activo con gastos anticipados por un saldo financiero y un saldo fiscal, en el cual determinamos que su valor financiero es mucho mayor que el fiscal, por lo cual nos da una diferencia temporal
de 790,052 quetzales, esto imponible reconociendo un pasivo por impuestos diferidos. En la reserva de cuentas incobrables tenemos un efecto mayor financiero que es fiscal, lo cual nos da una diferencia temporal determinado. Así, la diferencia es deducible respecto a un activo que sería un impuesto diferido de ingresos. En el caso de la reserva de inventarios, podemos ver que tenemos una diferencia, mas sin embargo no es temporal. Esto debido a que en nuestra base fiscal no tenemos permitido hacer este tipo de provisiones, por lo cual no aplicaría impuestos para la renta diferidos. También tenemos un pasivo por cuentas por pagar, por provisiones de gastos, donde tenemos una diferencia mayor en libros, mayor en financiero y en fiscal, lo cual nos da una diferencia temporal deducible, reconociendo un ingreso y un activo. Entonces, el efecto neto de todas las diferencias temporarias nos da una diferencia deducible, por lo cual lo reconoceríamos como un activo por impuesto diferido y un ingreso por impuestos diferidos. Medición de activos y pasivos corrientes. Estos deben de ser medidos por las cantidades que se espere pagar o recuperar de la autoridad fiscal, asimismo utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado. Para Guatemala existen las siguientes tasas de impuestos. Como podemos ver, está la renta imponible, ganancia en ventas de activo, con una tasa del 10%. También tenemos la renta imponible de ingresos de 1 a 30,000 con una tasa del 5% y un 7% sobre el excedente. Y por último está la renta imponible de unidades con una tasa del 25%. La norma también nos habla de las partidas reconocidas en el resultado, donde la mayoría de los pasivos y los activos por impuestos diferidos aparecen cuando los ingresos y gastos que se incluyen en la ganancia contable, esto de un determinado periodo, se computen dentro de la ganancia o pérdida fiscal en otro diferente. Acá tenemos otro ejemplo de un versus entre lo fiscal y lo financiero. En el fiscal tenemos un resultado de 50, en lo financiero tenemos un resultado de 70, dando esto como resultado final un impuesto diferido, el cual el activo que será reconocido en periodos posteriores. Así podremos obtener un resultado de distintos productos de un gasto que no coincide en el periodo del curso. Compensación. En la compensación, una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes si la entidad tiene el derecho exigible, esto legalmente, de compensar los importes reconocidos. Asimismo, si tiene la intención de liquidar el importe neto, de realizar el activo y cancelar asimismo el pasivo simultáneamente. Aunque los activos y pasivos corrientes de naturaleza fiscal se evalúen y reconozcan por separado, se compensarán en el estado de situación financiera, tomando en cuenta que están sujetos a los mismos criterios que los establecidos para los instrumentos financieros respecto a la NIC 32. En los estados financieros consolidados, un activo fiscal de naturaleza corriente, esto en una entidad de un grupo, se debe de compensar como un pasivo corriente fiscal de otra entidad.
Esto solamente si las entidades correspondientes tienen reconocido legalmente este derecho de pagar o de recibir una sola cantidad que cancele la situación neta. Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si tiene reconocido legalmente el derecho de compensar activos corrientes por impuestos contra pasivos corrientes por impuestos. Asimismo, si se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, o si la misma entidad está sujeto fiscal para poder compensar. Respecto a los gastos por los impuestos a las ganancias, tenemos que tener en cuenta que estos deberán representarse en el estado de resultado integral. Información a revelar. En la información a revelar de la presente norma, los componentes de los gastos o ingresos por el impuesto a las ganancias pueden incluir tanto gastos o ingresos por impuestos corrientes. Esto, cualesquiera ajustes reconocidos en el período por el impuesto corriente de periodos anteriores, asimismo como el importe del gasto o ingresos por impuestos diferidos relacionados en el nacimiento y reversión de diferencias temporarias. También en otra información a revelar, de forma por separado, se debe de presentar el importe agregado de los impuestos corrientes y diferidos, asimismo como la conciliación numérica entre el gasto o ingresos del impuesto para ver las diferencias. También tomar en cuenta la conciliación numérica entre la tasa promedio efectiva y la tasa impositiva aplicable. Y por último, las diferencias temporarias y relacionadas con inversiones en subsidiarias, sucursales, estas asociadas cuando se realizan consolidación de estados financieros de un grupo. De esta manera termino con mi presentación